Soy camionero desde hace 20 años. He recorrido todas las carreteras del país, llevando cargas a lo largo y ancho de esta tierra. He visto de todo, pero hay una experiencia que jamás olvidaré, una que me ha dejado marcado para siempre. Hoy les contaré lo que sucedió aquella noche. Era una noche oscura y tormentosa, una de esas noches en las que uno se pregunta si debería haber salido de casa. Tenía que entregar una carga urgente, así que no me quedaba otra opción. La carretera estaba desierta, ni un solo auto a la vista, solo la constante lluvia que golpeaba el parabrisas y el viento que sacudía mi camión. Decidí tomar un atajo por una vieja carretera que conocía bien. No era la ruta más segura, pero acortaría mi tiempo de viaje considerablemente. A medida que avanzaba, el paisaje se volvía más siniestro. Los árboles se erguían como gigantes oscuros. Sus ramas parecían extenderse hacia la carretera como manos buscando atraparme. De repente, vi algo en la distancia. Parecía una figura humana, pero algo en su postura me hizo dudar. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer, parada en medio de la carretera, con una larga bata blanca que ondeaba con el viento. Frené bruscamente, deteniéndome a pocos metros de ella. «¿Está bien, señora?», grité desde la ventana. Ella no respondió. Su rostro estaba cubierto por su cabello, empapado por la lluvia. Algo en su presencia me heló la sangre. Me bajé del camión sin poder evitar sentir una opresión en el pecho. Al acercarme, noté que sus pies estaban descalzos y cubiertos de barro. «¿Necesita ayuda?», repetí. Entonces, lentamente, levantó la cabeza. Sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos, sin vida. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, ella gritó, un sonido desgarrador que resonó en la noche. Retrocedí tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. Cuando volví a levantar la vista, la mujer había desaparecido. No había dejado rastro, como si nunca hubiera estado allí. Me levanté, temblando, y corrí de vuelta al camión. Cerré las puertas y me aseguré de que estuvieran bien bloqueadas. Mi corazón latía con fuerza. Sentía como si fuera a salirse de mi pecho. Traté de calmarme y puse el motor en marcha. Seguí conduciendo, pero el ambiente se había vuelto aún más pesado, como si una presencia maligna me acechara. Kilómetros después, el camión empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor comenzó a hacer ruidos extraños. Finalmente, se detuvo por completo en medio de la carretera. Intenté encenderlo de nuevo, pero fue inútil. Estaba atrapado en medio de la nada, con una tormenta furiosa alrededor. Decidí salir y revisar el motor. Al abrir el capó, noté que todo parecía estar en orden. No había ninguna razón aparente para la avería. Entonces, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El viento aullaba, llevándose las palabras inaudibles. Cerré el capó y me apresuré de vuelta a la cabina, pero cuando intenté abrir la puerta, esta no cedió. Estaba cerrada desde adentro. Golpeé la ventana, grité, pero el ruido de la tormenta ahogaba mis intentos de pedir ayuda. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, a través del retrovisor. La mujer de blanco, de pie justo detrás de mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, fijos en los míos. El pánico se apoderó de mí. Intenté forzar la puerta, pero fue en vano.
Sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretando mi corazón. Los días pasaron y la tormenta continuó. No podía salir del camión, no podía escapar. El hambre y la sed empezaron a hacer mella en mí. Las noches eran frías, gélidas, y durante el día el calor era sofocante. Mi cuerpo se debilitaba, pero lo peor era la constante sensación de ser observado. Veía sombras moviéndose a mi alrededor. Escuchaba voces susurrando mi nombre. Una noche, la peor de todas, el camión comenzó a temblar violentamente. Las ventanas se empañaron y sentí como si algo invisible estuviera golpeando el vehículo desde afuera. Los golpes eran tan fuertes que me lanzaban de un lado a otro en la cabina. El dolor era insoportable. Mi cuerpo chocaba contra las paredes. Cada impacto dejaba un nuevo moretón, una nueva herida. Grité pidiendo ayuda, pero no había nadie que pudiera escucharme. Finalmente, la tormenta cesó. Estaba tendido en el suelo de la cabina, apenas consciente, mi cuerpo hecho un amasijo de dolor. Supe en ese momento que no sobreviviría. Con mis últimas fuerzas, miré por la ventana y vi a la mujer de blanco una vez más. Ella se acercó lentamente, sus ojos vacíos clavados en los míos. Entonces, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, no estaba en la carretera. Me encontraba en una habitación pequeña y blanca, con las paredes acolchadas. Estaba en un manicomio. Me dijeron que me habían encontrado delirando en medio de la carretera, hablando de una mujer que nadie más había visto. Nadie me creyó. Pensaron que había perdido la razón debido al estrés y la fatiga. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Esa mujer sigue allá afuera, esperando a su próxima víctima, y yo estoy aquí, atrapado, sin que nadie me crea. Pero ustedes, si alguna vez viajan por esas carreteras solitarias, recuerden mis palabras y tengan cuidado, porque a veces las sombras en la oscuridad son más reales de lo que imaginamos.